En tiempos modernos, es tiempo de conversación. Estamos de regreso con más tiempo de conversación y con tiempos modernos, acompañándote hasta las 9 de la mañana. Hoy nos acompaña en nuestro tiempo de conversación Patricio Labatut, él es gerente general de Global Partners. Global Partners es una compañía que está orientada a la mantención de lugares de trabajo seguros y saludables a través del control y disminución de los riesgos de accidentes causados por el consumo de alcohol y o drogas. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, ¿cómo estás, Bienvenido. Mariela? Muchas gracias por la Ustedes invitación. realizaron un estudio, un test, y estuvieron haciendo una presentación en el Parlamento, en la Comisión de Salud, precisamente respecto a cómo incide en la accidentabilidad de los empleados de distintas empresas el consumo de alcohol y drogas. Más o menos a grandes rasgos, ¿qué fue lo que descubrieron? A ver, a grandes rasgos, yo te podría decir primero que el consumo de drogas y alcohol en general, ¿no es cierto?, genera cerca de 1/3 de los accidentes laborales. Es decir, la consecuencia basal del accidente fue el consumo de drogas y alcohol. Esas son cifras de la Asociación Chilena de Seguridad de hace un tiempo atrás. Entonces, hoy día tenemos una incidencia importante del consumo de drogas y alcohol en estos accidentes, y por lo tanto es algo que hay que mirar. Uh-huh. Ahora, particularmente en el caso de la marihuana, tenemos mucha información de lo que ha pasado en estados de Estados Unidos que ya tienen legalizada la marihuana medicinal, y que incluso en algunos casos, ¿no es cierto?, ya hoy día son 5 estados que la tienen en el consumo recreacional. Entonces, tenemos todo un tema respecto de cómo la marihuana ha incidido, ¿no es cierto?, en aumentos de accidentabilidad, en el caso, por ejemplo, del estado de Colorado en Estados Unidos, y también, obviamente, otros tipos de situaciones como intoxicaciones por consumo de marihuana, Uh-huh. En lo que habitualmente se habla de algún tipo de alimentación, como por ejemplo el queque en base a marihuana y otras cosas. Hoy día hay vodka en base a marihuana, hay un montón de Como subproductos del consumo de la marihuana. Y un poco lo que te contaba fuera de micrófono, fuera de micrófono uh-huh, también, que es un tema que es para discutir harto, porque la marihuana como nosotros la conocemos, o probablemente la que nosotros conocíamos años atrás, ¿no es cierto?, es muy distinta de la marihuana que se vende hoy día. El tetrahidrocannabinol, que es el compuesto más importante de la marihuana, que representa, yo diría que un 15% de lo que es la marihuana, y que es el compuesto que para los gringos te dicen high o te dicen que estás volado, ¿no es cierto? uh-huh. Hoy día se puede encontrar 3 o 4 veces más potente en marihuanas que son tratadas genéticamente, ¿no es cierto? Claro. En definitiva, tú lo que haces es consumir un producto sintético y no la marihuana como uno la conocía tiempo atrás. Incluso existe la marihuana sintética, que es 100% sintética y ya no es vegetal. Entonces, cuando uno empieza a pensar, ¿no es cierto?, de lo que pudiese llegar a pasar si uno no es capaz de mitigar ciertos impactos que va a tener el consumo medicinal, en el caso que se apruebe, ¿no es cierto?, una ley para el consumo medicinal, o eventualmente el recreacional, yo diría que hay que pensar eso antes de cualquier otra cosa. Es un tema, porque tú también fuera de micrófono me decías, bueno, uno puede tener una planta, ¿es cierto esto además las semillas se compran hoy día genéticamente Sí, modificadas, o sea, para que sean más absolutamente. fuertes, qué sé yo? Tener una planta, claro, es mucho más fácil que tener, por ejemplo, una destilería, uno pensaría. Evidentemente el consumo de alcohol es mucho más libre en nuestra sociedad, pero dentro de la discusión que se está dando en la Comisión de Salud del Parlamento, en la Cámara de Diputados, ¿cuál fue la recepción que ustedes tuvieron? Y también, ¿cómo estuvo la presentación en caso de incidencia efectiva en las empresas acá en Chile? ¿Ustedes tienen los resultados de eso? Sí, a ver, lo que nos pasó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados es que, bueno, obviamente nos escucharon muy atentamente. Ellos, entiendo, no conozco bien los trámites legislativos, pero aprueban la idea de legislar sobre algo, y esto se va a comisión en sala. Es decir, la comisión expone estos 2 proyectos que fueron refundidos, tanto el de la marihuana recreacional como el de la marihuana medicinal, y que fueron refundidos y que van a ser presentados en sala para poder ser votados o discutidos, más que Ujú. votados. Entiendo que primero se hace una discusión. No sé qué irá a pasar con eso, pero un poco nuestro hincapié a los diputados fue decirles, señores, más allá del consumo y de los problemas que incluso el consumo pueda tener en la gente, ¿no?, en nuestra población, Uh-huh. que son discutibles, muchos médicos dicen que hace mal, otros que no. El problema para nosotros tiene que ver con los impactos que tiene. A nadie le gustaría que
una familia que tiene un hijo, ¿no es cierto?, pequeño y que se va en transporte escolar, que el tío del transporte escolar estuviera fumando marihuana, ¿no es cierto?, yendo a dejar al hijo al colegio. Entonces, ese tipo de situaciones hay que evitarlas. Y hoy día la única forma de poder evitar ese tipo de situaciones frente a una legalización de la marihuana es generando regulaciones y fiscalización al impacto de la legalización de esta marihuana. Ese es básicamente el concepto que nosotros tratamos de dejarle a los legisladores. Ahora, por otro lado, efectivamente en el trabajo, hoy día tenemos estudios que hablan de que el 10% de los trabajadores te da positivo a un examen de droga en general. Sin duda la marihuana se lleva el 56% de la prevalencia del consumo. ¿Es lo más consumido? Es lo más lejos, lo más consumido. Después del 56% viene un 25% de cocaína y un 22% de benzodiazepina. Entonces, claramente tenemos un porcentaje importante de marihuana y otras drogas más chiquititas pero marihuana lejos lo más. ¿Y qué pasa con los medicamentos? Ponte tú, nosotros somos una sociedad tan Sí, buena para la automedicación. Las benzodiazepinas, efectivamente un ansiolítico, el famoso Rabotril, diazepam, lorazepam. O sea, claramente esos medicamentos hoy día, después de la marihuana y la cocaína, es lejos el más consumido en términos de droga. Que es tan peligrosa como la marihuana. O sea, aquí no hay juicios de valor respecto de si esto es ilegal o legal. Aquí estamos hablando de que hay una posibilidad de accidentabilidad enorme cuando hay una persona que está consumiendo Rabotril, por ejemplo, o benzodiazepina en cantidades altas y se despierta absolutamente volado por el consumo de esa sustancia. Y es legal, es absolutamente legal. ¿Qué pasa con los controles que aplican las empresas acá en Chile? ¿Cómo estamos en ese? Mira, yo te diría que estamos bastante mal porque en general tú te vas a países desarrollados, a nosotros nos toca viajar harto y ver lo que está pasando en otros países y tú te das cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, o en Australia o en Nueva Zelanda, el 60% de las empresas tienen una política drug-free workplace, o sea, lugares de trabajo libres de alcohol y droga. Pero en Chile, no más del 4 o 5% tienen políticas de ese tipo. Y generalmente son empresas corporativas, empresas que están dispuestas a invertir en seguridad y salud. Las otras empresas medianas o grandes, no, simplemente y en no. un escenario de desaceleración como el que estamos viendo, me imagino que los recortes también se empiezan a aplicar como en ese tipo de... Empresas que ya están trabajando con nosotros hace bastante tiempo, yo te diría en temas de accidentabilidad y salud, no han hecho recortes por ese lado porque se dan cuenta de las implicancias positivas que tiene. O sea, una empresa que trata este flagelo, ¿no es cierto?, habitualmente tiene menos accidentabilidad, tiene menos rotación de personal, menos ausentabilidad, los famosos ausencias de los días lunes o después de un feriado largo. Se nos viene el 24 y el 1 de enero, créeme que los días lunes, después de ese fin de semana, hay muchos trabajadores que simplemente faltan, están pasando, como uno podría decir, la mona. Bueno, ese tipo de situaciones que son bastante, digamos, normales, ¿no es cierto?, en nuestra cultura, se pueden evitar con situaciones como un programa Drug Free Workplace, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que tienen más consumo, donde ustedes han podido terminar más consumo de drogas o de alcohol? No sé cómo se dice. Sí, a ver, nosotros hablamos de drogas en general y incluimos por supuesto el alcohol, que es una droga legal, pero yo te diría que habitualmente es súper transversal. O sea, nuestra sociedad hoy día, más allá de que uno pudiese hablar que, por ejemplo, en minería hay mucho más consumo de drogas ilícitas, de acuerdo a los estudios que nosotros tenemos y los de la Agencia de Seguridad también, y transporte también, son dos industrias que son altamente demandadoras, ¿no es cierto?, de sustancias. Transporte se entiende porque hay un incentivo perverso respecto de lo que significa mantenerse despierto más cantidad de horas y poder manejar más cantidad de horas y con eso generar más horas de extra, ¿no? Pero esos son dos industrias que, por ejemplo, tienen un alta consumo, a diferencia, por ejemplo, lo que pudiese ser el comercio o servicio. Estamos con Patricia Labatut, gerente general de Global Partners, hablando del consumo de alcohol y drogas, la incidencia que tiene esto sobre los accidentes en el ámbito laboral. Me imagino que la exigencia está súper ligada también al consumo en este caso, o sea, de los distintos sectores que tú me estabas diciendo. Exactamente. De hecho, por ejemplo, minería es uno de los sectores que habitualmente hay alto consumo y se entiende también porque muchos de estos horarios, ¿no es cierto?, de trabajo, de estos turnos de 4x3, ¿no es cierto?, que están 4 días arriba y 3 días baja, ¿no es cierto? Habitualmente el trabajador no está pensando ir a jugar a la pelota con sus amigos después de haber estado 4 días en situaciones bastante extremas. Recuerda que
Muchas veces, por mucho que tengan campamentos mineros de muy buena calidad, son trabajos tremendamente rudos, ¿no es cierto? Y ese tipo de situaciones hace que esos factores de riesgo, ¿no es cierto?, tiendan a generar algún tipo de provocación en el consumo cuando, por decirlo de alguna forma, Claro. cuando ellos bajan, ¿no? No están pensando necesariamente ir a... Y en el caso del transporte, por ejemplo, que tú me decías que también tiene que ver con la exigencia, ¿es la droga más consumida sigue siendo la marihuana igual? No, el transporte tiene mucho más consumo de estimulante. Ya. El estimulante, hablemos de la famosa cocaína, por supuesto, pero también están las anfetaminas, Ujú. que es un medicamento. En definitiva, la anfetamina, hoy día la encuentras en muchos medicamentos, pero la anfetamina o las pepas que se llamaban Sí. en mi tiempo de estudiante, ¿no es cierto?, son drogas que obviamente generan mayor estado de vigilia, Ujú. y eso obviamente ayuda en el transporte mucho. Hace poco se veía incluso un reportaje de un canal de televisión, ¿no es cierto?, el consumo de antidepresivos con ansiolíticos en choferes del Transantiago. Eso es tremendo. O sea, una persona que lleva 25, 30 personas atrás y estaban boleándose en estos buses, ¿cómo se llaman? Los Las orugas, ¿no? Sí, Tremendo. sí. O sea, digamos, pasajeros han bajado a los conductores. En ese sentido, ¿es solamente la empresa la responsable o, tal como lo estábamos conversando al principio de la entrevista, esto de haber, por ejemplo, participado en el debate que se está dando en el Parlamento, el Estado, qué rol también debería cumplir en este Para sentido? nosotros el Estado tiene que cumplir un rol mucho más activo del que está cumpliendo hoy día. Y eso incluso lo hemos hablado con el mismo Estado, por decirlo de alguna forma, porque en definitiva esto no es un tema solamente de las empresas privadas que quieran o quieran hacer algo. En Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Australia, estos son leyes. O sea, esto está regulado. En cualquier país normal, ¿no sé? Tú no entiendes que el consumo de drogas, por ejemplo en el transporte o en industrias de alto riesgo, debe estar regulado. Claro. Y debe hacer algo el Estado por permitir que esa regulación, ¿no es cierto?, se exija y que los empresarios estén obligados a hacerlo. Porque eso genera no solamente accidentes para sus trabajadores, sino que también muchas veces para los usuarios, ¿no es cierto?, de estas industrias. Y al final el sistema de salud también. O público, sea, por ejemplo. olvídate, la cantidad de visitas al sistema de salud después de que se aprobó la marihuana recreacional en el estado de Colorado, por ejemplo, ha subido más de 66%. ¿Ah, sí? Sí. Y eso, en cuanto a los datos, como por ejemplo los estados donde se ha legalizado Sí. el uso recreacional de marihuana, ¿ustedes tienen Sí, antecedentes? sí, absolutamente. Mira, por ejemplo, eso estaba viendo recién, tú tienes el previo, ¿no es cierto?, a que se legalizara la marihuana, perdón, no la recreacional en el estado de Colorado fue hace el 2014, sino que la marihuana medicinal solamente, entre el 2006 y 2008, antes que esto fuese legalizado, teníamos casi que 39 muertes, ¿no es cierto?, donde se pesquisaba positivo marihuana al accidente. Después de que esto se establece desde el 2008, ¿no es cierto?, hasta el 2012, que es la medición, aumentó a 63 muertes donde hay presencia de marihuana. Es decir, desde un 6,9%, que era la tasa de positivos de marihuana, ¿no es cierto?, del año 2006, subimos a cerca de un 16% del año 2012, donde esas personas que tuvieron el accidente y tuvieron un accidente fatal, o sea, hubo una muerte, ¿no es cierto?, testió positivo de marihuana. Entonces, y te puedo dar cifras más decidoras, por ejemplo, el promedio y estamos hablando de marihuana medicinal, que se supone que se le entrega a gente que está enferma o que tiene ciertas condiciones. El consumo de niños entre 12 y 17 años en el estado de Colorado es un 11% versus el promedio nacional de los estados en Estados Unidos, que es solo un 7%. O sea, obviamente, los niños, que no tienen nada que ver con el tema medicinal, ¿no es cierto?, consumen más marihuana en el estado de Colorado que en otros estados. Si eso nosotros lo llevamos, ¿no es cierto?, a personas que ya están en una edad activa, es decir, entre 18 y 25 años, del 18%, que es el promedio de consumo de marihuana en cualquier estado de Estados Unidos, en el estado de Colorado pasó al 27%. Entonces, es absolutamente relacionable el consumo de la marihuana, ¿no es cierto?, medicinal, con el aumento de la prevalencia de esta misma droga. O sea, no se puede decir que porque
se aprueba la marihuana medicinal, ¿no es cierto?, no va a pasar nada con el consumo de los jóvenes o con el consumo de los trabajadores. Eso va a aumentar, es una realidad, es una realidad. El consumo aumenta en la medida que se legaliza. Ahora, independiente, uno no está juzgando el consumo, finalmente. No. Lo que estamos hablando es que El cuáles son impacto. los efectos Absolutamente. indeseados y los efectos que existen, por ejemplo, en el ámbito laboral. En este Si tú me caso. preguntas a mí, yo sinceramente creo que en definitiva sociedades como la holandesa, Ujú. que además me da mucha risa, porque todo el mundo dice, no, si en Holanda se consume. En Holanda está tremendamente estructurado el consumo. O sea, Realizado. solamente puedes consumir en barrios rojos o en ciertos Y lugares. volvieron atrás, además, Y además, con algunas normativas que ya no absolutamente. permiten que sean solo los turistas que Absolutamente. consuman, sino gente que resida. Exactamente. Ujú. Entonces, en definitiva, lo interesante de esto es que, más allá de que estemos o no de acuerdo, ¿no es cierto?, en que si esto es bueno o es malo, que uno podría discutirlo, Claro, yo juicio creo que de en valor. definitiva, Ujú. puede efectivamente las drogas, quizás estamos hablando de 50 años más, que sean absolutamente legales, todas las drogas, pero que haya una fiscalización de dónde, cuándo y cómo se consumen. Mm. ¿Ah? Porque en la medida que esto no afecten a los demás y no te afecten las libertades individuales o colectivas de los demás, bueno, cada uno está, digamos, puede, Claro, hacer lo que quiera en su exacto. tiempo libre. Claro, el punto es que, tal como tú dices, no Como sé, no- pues, hay como- choferes que están llevando gente en el transporte público. Exactamente, cómo eso no te impacta en la vida de un común y corriente, ¿no? ¿Algún sitio web para ver este estudio? ¿Alguien que esté Sí, interesado? que nos sí, esté escuchando? el www.drugfreeworkplace.cl están los estudios, o www.globalpartner.cl. En ambos sitios web pueden ver los estudios, y si no, nos llaman y nosotros se los enviamos encantados. Perfecto. Patricio Labatut, gerente general de Global Partners, conversó esta mañana con nosotros. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a esté ti muy por bien. invitarme. Ustedes que tengan un excelente día martes. Nos volvemos a encontrar mañana a las 7:30 en Más.